La muerte que encendió la Primera Guerra Mundial. Cómo 2 disparos cambiaron el mundo para siempre. 2 disparos. Eso fue todo lo que hizo falta para cambiar la historia de la humanidad. Una mañana de junio de 1914, un joven de apenas 19 años apuntó un arma contra el heredero de uno de los imperios más poderosos del planeta. Menos de 6 semanas después, Europa estaba en guerra, y esa guerra terminaría cobrando millones de vidas. El día que parecía normal. Era el 28 de junio de 1914. La ciudad de Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, amanecía con un ambiente especial. Las calles estaban decoradas y muchas personas salían para ver el desfile de una visita muy importante. El invitado principal era el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Lo acompañaba su esposa, Sofía Chotek. A simple vista parecía una visita diplomática más, pero debajo de la superficie existían tensiones enormes que llevaban años acumulándose. Para entender lo que ocurrió ese día, primero debemos conocer el complicado escenario político de Europa. Un continente lleno de tensiones. A principios del siglo XX, Europa parecía estable desde afuera, pero por dentro era como una olla de presión. Las grandes potencias competían por territorio, influencia y poder militar. Por un lado estaban países como Austria, Hungría y Alemania. Por otro, naciones como Rusia, Francia y Reino Unido. Además, en los Balcanes existían fuertes movimientos nacionalistas. Muchos pueblos querían independizarse o unirse a países vecinos con los que compartían idioma y cultura. Bosnia y Herzegovina era una de las regiones más conflictivas. Aunque estaba bajo control del Imperio Austrohúngaro, muchos habitantes de origen serbio deseaban formar parte de Serbia. Esa situación generaba resentimiento, protestas y grupos políticos radicales. Uno de esos grupos estaba dispuesto a usar la violencia. El joven que quería cambiar la historia. Entre quienes rechazaban el dominio austrohúngaro se encontraba Gavrilo Princip. Nacido en una familia humilde, Princip creció viendo cómo los movimientos nacionalistas ganaban fuerza en los Balcanes. Con el tiempo se unió a círculos revolucionarios que defendían la idea de liberar Bosnia del control austríaco. Era joven, idealista y convencido de que una acción espectacular podía alterar el destino de su región. No actuaba completamente solo. Formaba parte de una red de conspiradores vinculados al movimiento nacionalista conocido como Joven Bosnia. Algunos de estos jóvenes recibieron apoyo y entrenamiento de personas relacionadas con organizaciones secretas serbias. Su objetivo era claro: atacar al heredero del Imperio Austrohúngaro durante su visita a Sarajevo. Y la oportunidad estaba a punto de llegar. Una fecha llena de simbolismo. La visita del archiduque no se realizó en una fecha cualquiera. El 28 de junio tenía un enorme significado histórico para muchos serbios. Ese día se conmemoraba la Batalla de Kosovo de 1389, un acontecimiento profundamente arraigado en la memoria nacional serbia. Para algunos nacionalistas, la presencia del heredero austríaco en esa fecha era vista como una provocación. Las autoridades imperiales no imaginaron hasta qué punto esa coincidencia aumentaría el riesgo. Mientras la ciudad se preparaba para recibir al archiduque, varios conspiradores ya estaban posicionados a lo largo de la ruta del desfile. Cada uno llevaba armas y esperaba su momento. El primer intento de asesinato. La mañana comenzó. Francisco Fernando y Sofía subieron a un automóvil descapotable junto con otros funcionarios. La caravana avanzaba lentamente por las calles de Sarajevo. Miles de personas observaban el recorrido. Entre la multitud se encontraban los conspiradores. Uno de ellos perdió el valor y dejó pasar la oportunidad. Otro tampoco actuó. Pero finalmente uno decidió intervenir. Cuando el vehículo pasó frente a él, lanzó una bomba contra el automóvil del archiduque. Parecía que todo había terminado. Pero ocurrió algo inesperado. La bomba rebotó en el vehículo y explotó detrás de él. La explosión hirió a varias personas, pero Francisco Fernando y Sofía salieron ilesos. El atacante intentó escapar y luego intentó quitarse la vida para evitar ser capturado. Sin embargo, fue detenido por la policía. La noticia corrió rápidamente por la ciudad. Aún así, el archiduque decidió continuar con parte de su agenda. Una decisión que cambiaría la historia. Una decisión peligrosa. Después del atentado fallido, muchos pensaron que la visita debía cancelarse. Pero Francisco Fernando insistió en continuar. Incluso decidió visitar a los heridos que habían resultado afectados por la explosión. La intención era noble. Sin embargo, la organización del recorrido comenzó a complicarse. Se realizaron cambios de último momento.
Algunos conductores no recibieron correctamente las nuevas instrucciones. Y mientras las autoridades trataban de reorganizar la seguridad, Gavrilo Princip seguía en libertad. Lo que nadie imaginaba era que el destino estaba a punto de jugar una de las coincidencias más sorprendentes de la historia. El giro inesperado. Tras salir del ayuntamiento de Sarajevo, la caravana emprendió un nuevo recorrido. Pero uno de los conductores tomó una calle equivocada. Cuando los responsables se dieron cuenta del error, ordenaron detener el vehículo y dar marcha atrás. Ese pequeño error colocó el automóvil exactamente frente a un lugar donde Gavrilo Princip se encontraba de pie. Princip no esperaba volver a ver al archiduque. De hecho, pensaba que la misión había fracasado. Pero de repente el automóvil apareció a pocos metros de distancia. Prácticamente inmóvil. Era una oportunidad imposible de imaginar. Y decidió aprovecharla. Los disparos que cambiaron el siglo XX. Gavrilo Princip sacó una pistola semiautomática. Apuntó. Y disparó 2 veces. Las balas alcanzaron a Francisco Fernando y a Sofía. Los testigos quedaron paralizados. El caos se apoderó de la escena. Los heridos fueron trasladados rápidamente, pero las lesiones eran demasiado graves. Poco tiempo después, ambos fallecieron. El heredero al trono del Imperio Austrohúngaro había muerto. Su esposa también. En cuestión de segundos, uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna acababa de ocurrir. Princip fue arrestado casi de inmediato. Pero el verdadero impacto apenas comenzaba. El problema que nadie pudo detener. La muerte del archiduque provocó indignación en Austria, Hungría. Las autoridades imperiales responsabilizaron a Serbia por el atentado. Aunque la situación era compleja y no todos los detalles estaban claros, Viena consideró que Serbia representaba una amenaza. Durante varias semanas se intercambiaron mensajes diplomáticos, advertencias y exigencias. Hungría presentó un ultimátum extremadamente severo a Serbia. Algunas condiciones fueron aceptadas, otras no. Y entonces llegó el momento decisivo. El 28 de julio de 1914, exactamente un mes después del asesinato, Hungría declaró la guerra a Serbia. Lo que parecía un conflicto local pronto se convirtió en algo mucho más grande. El efecto dominó. Europa estaba unida por una compleja red de alianzas militares. Cuando Hungría declaró la guerra, otras naciones comenzaron a intervenir. Serbia recibió apoyo de Rusia. Alemania respaldó a Hungría. Francia apoyó a Rusia. Reino Unido terminó entrando en el conflicto poco después. Era como una fila interminable de fichas de dominó cayendo una tras otra. En cuestión de días, gran parte del continente estaba involucrada. Nadie imaginaba cuánto duraría aquella guerra. Muchos creían que terminaría en unos meses. Se equivocaron. La guerra que transformó el mundo. La Primera Guerra Mundial se prolongó desde 1914 hasta 1918. Millones de soldados fueron enviados al frente. Nuevas tecnologías militares aparecieron en los campos de batalla. Se utilizaron ametralladoras, artillería pesada, submarinos, tanques y aviones. Las trincheras se extendieron por cientos de kilómetros. Las condiciones eran extremadamente difíciles. El conflicto dejó una huella profunda en Europa y en el resto del mundo. Las estimaciones históricas indican que murieron más de 16 millones de personas entre militares y civiles. Además, varios imperios desaparecieron tras el conflicto. Entre ellos estaban el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio Alemán y el Imperio Ruso. El mapa político mundial cambió por completo. Y todo había comenzado con un atentado en Sarajevo. ¿Fue realmente Gavrilo Princip quien inició la guerra? Esta es una pregunta que los historiadores siguen analizando. La respuesta más común es que el asesinato fue el detonante, pero no la única causa. Las tensiones políticas, el nacionalismo, la carrera armamentista y las alianzas militares ya existían mucho antes de los disparos. Europa llevaba años acumulando conflictos. El atentado simplemente encendió la chispa que cayó sobre un enorme depósito de combustible. Sin esas tensiones previas, probablemente el asesinato habría sido recordado como una tragedia política más. Pero en el contexto de 1914, tuvo consecuencias gigantescas. El legado de Sarajevo. Más de un siglo después, el asesinato de Francisco Fernando sigue siendo uno de los acontecimientos más estudiados de la historia. Historiadores, investigadores y escritores continúan examinando cada detalle de aquella mañana.
La ruta del desfile, las decisiones de seguridad, los errores de comunicación y las coincidencias que permitieron a Príncipe encontrarse frente al automóvil siguen sorprendiendo a quienes conocen la historia. Es uno de esos momentos que parecen sacados de una película. Una combinación de decisiones humanas, errores, casualidades y circunstancias políticas que terminaron cambiando el destino de millones de personas. El 28 de junio de 1914 comenzó como un día ceremonial en Sarajevo y terminó convirtiéndose en una fecha que alteró el rumbo del mundo. El asesinato del archiduque Francisco Fernando y de Sofía no solo acabó con 2 vidas. También desencadenó una cadena de acontecimientos que llevó a la Primera Guerra Mundial, uno de los conflictos más importantes y devastadores de la historia moderna. Más de 100 años después, aquellos 2 disparos siguen recordándonos cómo un solo instante puede transformar el destino de naciones enteras.